Buenas tardes, creo, o todavía seguimos de mañana. Bueno, sí, en principio para agradecer la invitación a los organizadores, a los amigos Max y Edgar, a quienes los conozco ya hace buen tiempo, y más a Max, más años atrás. Bien, quien les habla, sí, es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, y vengo en representación de la universidad. Hay cierta experiencia en el ámbito de lo que es la investigación. En los últimos, inclusive 2 últimos años, he estado desempeñando el cargo de la dirección en la Escuela de Ciencias Contables en posgrado. Este, y bien, vengo a compartir algunas experiencias que seguramente serán interesantes y quiero empezar de pronto quizás con, mm, con lo que también se ha ido abordando durante la mañana. Y claro, con todo el respeto que se merece cualquier ponente, quisiera también mencionar, por ejemplo, que de pronto cada uno de nosotros tenemos a veces quizás una propia interpretación o quizás un propio lenguaje. Por ejemplo, cuando decimos plagio, considero que eh, y cuando vemos de pronto un nivel de coincidencia en un documento de carácter académico, ya sea artículo, etcétera, em, creo que no sería tan fácil mencionar el término plagio, porque plagio es otra situación. Inclusive en Perú, por ejemplo, estamos acostumbrados a utilizar el sistema Turnitin para hacer la comprobación de lo que es supuestamente plagio. En San Marcos también hacemos el mal uso de la palabra plagio, pero ya estamos mejorando en ese contexto. Porque imagínense, ni el mismo gerente general del formato Turnitin en España expresamente dice, no es correcto llamar plagio, no me atrevería a llamar plagio. Él dice, son coincidencias. Y definitivamente es así, porque hubo un evento con el presidente de España. Sucede que él para graduarse, entonces tuvo que hacer una tesis y de pronto cuando le corroboraron y pasaron por Turnitin con su mismo formato, creo que arrojó algo de 68% y pues y con todo ello procedió su sustentación y finalmente se llevó a cabo el proceso. Pero en el Congreso se enteraron y entonces cuestionaron eso y dijeron pues vacancia del presidente de España. Y entonces él dijo, ¿cómo es posible, no? Si yo no he plagiado, ¿cómo voy a permitir que me denomine así? Entonces acudió al gerente, en este caso es Luis Val, claro, ajá, y le dijo, por favor, quisiera que me solucione este tema, porque en realidad yo no he plagiado. Y entonces él, al hacer un estudio con su equipo de técnicos, determinó que efectivamente no era plagio. Entonces él decía, inclusive aquellos que tienen un 10% de porcentaje de coincidencia, esa también quizás podría ser plagio. Y entonces dijo, entonces, ¿cuál sería la solución o la alternativa ante esto? Pues mencionaba, mejor sería determinar, aparte de lo que se puede pasar por un formato antiplagio, determinar quizás expertos que determinen si efectivamente el tema de la citación y todo ello es correcto. ¿Ve? Entonces, bueno, son cosas que, ¿no? Se suelen dar. San Marcos, por ejemplo, hasta el año pasado, primer semestre final, pues se manejaba un porcentaje de similitud igual al 10%, perdón, en el cual los títulos, inclusive las mismas publicaciones, ya generaban coincidencias. Entonces, es imposible pensar que un título, por ejemplo, San Francisco, ya, ¿cuántas instituciones San Francisco habrán a nivel mundial? Entonces, es imposible pensar que de repente una publicación evite esa denominación y no quiere decir que sea plagio. Sin embargo, eso se debe llamar coincidencias. Es lo correcto. Bien. Entonces, hoy por hoy, San Marcos ha elevado
Su amplitud, digamos, ahora se acepta el 20% con RR, o sea, con resolución rectoral. ¿Por qué? Porque el tema del 10% es complicado, aunque no lo crean. Parece mentira con el tema de que hagas el título y algunos componentes, como le decía, tantos nombres existen en similitud a nivel mundial y ya va subiendo el índice de coincidencias, ¿no? Em, entonces, llegar al 10% era ya más que nada un factor que sale del contexto de la investigación. O sea, en realidad desnaturaliza la investigación. ¿Qué es lo que sucede? Ya ahora el investigador ya terminó su trabajo. Perfecto. Pero viene un tema. El asesor le dice, pero ¿sabes qué? Tienes que bajar tu conciencia, está muy alto. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, muchos dicen, a ver, sinónimos, ¿no? Anticlic, sinónimos y cambiar de palabra. Mal. Tengo una experiencia cuando hubo una sustentación. ah, el título ah, decía, satisfacción del estudiante. Y entonces, y ella seguía exponiendo el tema, satisfacción del estudiante. Pero cuando revisábamos el trabajo decía placer del estudiante. ¿Y qué había pasado? Había hecho anticlic, sinónimo y plum, el primer término que pasaba, que salía. Ciertamente puede ser un sinónimo para una situación, digamos, general, pero placer tiene otra connotación y satisfacción definitivamente otra. Y así, hay tantas formas de maniatar o desnaturalizar una situación, digamos, culminada. Y ese era un caso, ¿no? Lo otro es que ahora tenemos justamente el uso de la IA, ¿no? Hay tantos formatos que te permiten de pronto mandar tu redacción y te la reescriben. Hay opciones de reescribir, hay opciones de cambiar de palabras si tú quieres. Entonces, el tema es cuánto de importante es esos datos que te lo vuelven digamos, a reescribir, por decirlo así. En el Perú, por ejemplo, actualmente, ya desde el año pasado, se dio luz verde, el Congreso sacó la autorización para que se haga uso de la inteligencia artificial en estos datos de lo que es investigación. Claro, hemos sido el primer país, por lo menos en América Latina, que hemos dado ese paso, que es interesante, porque no podemos tapar el sol con un dedo, definitivamente. Entonces, ya estamos en eso. Sabemos el manejo de la inteligencia artificial en tantas formas y formatos. El famoso chat, ¿no? Que ahora existe la versión gratuita, pero también existe la versión pagada, que parece mentira, está muy bueno. Les digo así por experiencia propia. La pagada está generando muy buena data. El chat no es malo, por si acaso, la inteligencia artificial no es malo. Lo malo es que a veces no tenemos la manera de cómo expresarnos con el chat o con cualquier sistema de inteligencia artificial. O sea, es como cuando tienes que socializar con alguien y hablar, ¿no? De tú a tú. Igual al chat también tienes que hablarle así. Y si no, pues el chat va a tener que, en su propia memoria, tratar de organizar lo que quieres o tratar o de repente requieres como requerimiento y te va a abordar un resultado y a veces nada interesante. El tema pasa porque tenemos que saber comunicar entonces con este sistema pues informático. Entonces hay tantas cosas que de pronto merece pues conversar. Ahora, respecto a lo que de pronto se hablaba, también escuché, me parece un aspecto muy importante sobre los, acá lo noté, am, sobre el tema de los revisores. Y por ejemplo, cuando se decía, hay un revisor, hay un segundo revisor, un tercer revisor, cuarto, quinto revisor, yo diría, am, sí es necesario, pues, porque en efecto lo que se requiere es que el trabajo sea, pues, original y que sea un gran aporte, ¿no? A la comunidad científica, y eso es fundamental. Pero también debe pasar por algo muy interesante, considero, para evitar esto que se llama un psicosocial en la investigación.
¿Cuál es eso? Por ejemplo, el hecho de someter a un revisor y otro, pero no es tanto la solución, porque a veces un revisor, eso pasa en San Marcos también. A veces, a ver, revíselo usted, ya, pum, lo revisa, ya, perfecto, ya está, ya. Pasa el otro, no, no está bien, ¿ah? ¿Y quién te lo revisaba? No, no está bien. Total, y así pasa otro y al final nunca está bien. Ese es su problema. Es un psicosocial. Y por eso muchos no quieren investigar. Esa es la verdad. Porque dicen, no, yo quise hacer un estudio, quise una investigación, pero al final ya lo dejo ahí nomás. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Eso se llama resignación o mala, pues, ¿no? Mala opción. Lo cierto es que debe haber una especie de estandarización, pues, ¿no? En estos revisores. O sea, ¿quieres ser revisor? Perfecto. Primero, yo creo que debe pasar por un proceso de, no sé si es yo no le llamo capacitación, le llamo actualización, por un proceso de actualización para ver en que en los revisores también como de pronto quizás que tenemos diferentes visiones, pero yo creo que debemos apuntar por algo en lo posible de no generar una situación, reitero, psicosocial en lo que es el ámbito de investigación al investigador propiamente dicho, ¿no? Yo creo que los revisores, los pares, deben manejar un criterio unificado. Eso es un aspecto importante, ¿no? O sea, se debe promover también ese tipo de eventos para generar problemas a ese nivel. En fin, este tipo de eventos, sinceramente, no debe ser la primera y la última vez, ¿no? Son eventos que se deben repetir constantemente y se debe formar una red, digamos, de personas dedicadas a este rubro, porque la investigación es fascinante, les comento, es muy fascinante. Quien les habla tiene una buena experiencia en investigación, entonces, y yo hoy vengo de pronto a aportar con algunos aspectos, porque es lo que se me encomendó que tienen que ver con porque si bien es cierto, se elabora un artículo científico para publicarla, pero también atrás de eso existe una metodología. O sea, hay un formato que cumplir de repente con el hecho de elaborar el documento en Cielo, en Redalic, en Scopus, en Web of Science, en lo que sea. Hay un formato, sí, pero también hay un aspecto metodológico que yo creo que se debe considerar. Porque a veces tratamos de parchar un documento y eso tampoco es investigación. Sí, puedo decir, sí, ha cumplido con todos los parámetros que se había requerido, ha levantado todas las observaciones, pero pregunto, ¿estamos parchando o estamos haciendo una investigación realmente, ¿no? Ese es el tema. Entonces yo le decía hace un rato, si por ejemplo el Turnitin me arroja un porcentaje X, yo digo, ¿sabes qué? Esto se debe corregir, pues, ¿qué sucede? Pregunto, ¿qué debo hacer? Muchos dicen, no, pues hay que parafrasear. La pregunta es, ¿entendemos bien qué cosa es parafrasear? Ese es un aspecto. Y lo otro, o tengo que someterme a un formato Turnitin, ¿no? Entonces, ¿estoy haciendo investigación o me estoy sometiendo a un formato Turnitin para bajar ese, digamos, ese nivel de coincidencia y decir, miren, ahora sí es original mi trabajo? Eso ya es una situación que desnaturaliza la investigación propia, ¿no? Pero en fin. Hoy por hoy son situaciones que tenemos que de todas maneras seguir, son parámetros que se dan y que se requiere pues para postular a una publicación. Y en ese marco le voy a agradecer para continuar, ajá, y justamente se me había encargado, en realidad, de acuerdo al título, yo podría rápidamente mencionar que existen tantos errores, inclusive en el aspecto metodológico, ¿no? Quizás lo que se vaya a abordar hoy, por ejemplo, de repente muchos no estén de acuerdo, es totalmente natural. Yo vengo de repente a presentar un caso en el cual yo considero que no es correcto, pero de repente si podríamos discutirlos en otros espacios, genial, lo podemos discutir, como siempre he tratado de desarrollarlo. Entonces, más bien yo voy a agradecer si Edgar me apoyas con lo que te solicité hace un rato para algún tiempo breve. Gracias, ¿ya? Vamos a destacar algunos casos, por favor. Sí, por ejemplo, ¿no? En lo que consideramos preguntas de investigación,
¿Qué es lo que hacemos primero cuando queremos hacer un estudio? Porque recuerden, si yo voy a empezar a hablar de publicar un artículo científico, primero, antes de eso, debo contar con un trabajo realizado, con una investigación desarrollada. No hay que entender como que el artículo ya es directamente redactable, ¿no? O en todo caso, estaríamos confeccionando artículos científicos, entre comillas, ¿ah? Científicos entre comillas. Porque recuerden, redactar artículos científicos primero requiere hacer una investigación. Y esa investigación debe ser de corte o sea, cualitativo o cuantitativo. O por ahí algunos que supuestamente están implantando el método mixto, que para mí no existe, pero en fin, es discutible. Sin embargo, reitero, cualquier artículo científico siempre tiene un soporte. En Lima le llamamos el machote, ¿no? Entonces, en base a eso se hace el artículo científico. ¿Por qué? Porque el artículo es un documento, en realidad, vamos a llamarlo así, como una especie de resumen, podemos decir, a una investigación ya, digamos, concluida como tal. Y durante esa investigación, en realidad, ya les decía, pueden existir, o mejor dicho, se desarrollan una serie de errores que desnaturalizan la investigación. Y si con eso voy a elaborar un artículo, imagínense, ¿no? Peor todavía. Muy bien. Por ejemplo, un gran inicio de repente en esta temática, lógicamente que existen muchas, eh, es el tema de cómo redactar una pregunta de investigación. Pareciera que fuera fácil. Claro, para un buen entendedor es fácil, pero también, aunque no lo crean, implica comprender muchos aspectos, ¿no? En el contexto mismo de la investigación. Lo que debemos pensar, hay dos criterios básicos fundamentales y lo que normalmente suceden. Debemos evitar que esas preguntas sean ambiguas, ¿no? Porque a veces algunos cuando queremos plantear una pregunta ya queremos hasta al mismo tiempo intentar dar una respuesta a la misma pregunta ya. Cuestiones que no tienen o que desnaturalizan el asunto, ¿no? Yo creo que una pregunta debe estar directamente contextualizada o concatenada, podríamos llamarlo, en función a un título de investigación propiamente dicho, en primer término. Y lo otro es, por ejemplo, este, la presencia de una insuficiente situación motivada. Si puede hacer que de pronto una investigación, claro, naturalmente una investigación parte pues, del interesado, del investigador. Sin embargo, ¿cuál es el criterio básico en este caso? El criterio básico en este caso es, por ejemplo, es lo que yo deseo investigar, y lo cual no está mal. Ojo, no está mal. El tema es lo siguiente. La doctora que me antecedió justamente hablaba de un tema muy importante y decía, muchas veces cuando planteamos desde ya un título o algo así, más le damos una connotación de carácter político, ¿no? Y entonces es totalmente irrelevante. Y naturalmente, sí, efectivamente, a veces planteamos un título que es totalmente irrelevante. O sea, puede ser que nazca obviamente, de tu interés, pero debes analizar si lo que se plantea efectivamente va a aportar a la academia, ¿no? Que es lo más importante. ¿Cuánto va a aportar? Entonces, si no es así, pues, si no es un aporte, la pregunta es, ¿para qué pierdes tiempo? Y ahora que estamos hablando del aspecto económico, igual, porque de todas maneras implica una inversión. Pero también quisiera decir, el aspecto académico no debería ser considerado como un factor que determine la investigación en realidad, ¿no? Porque por encima del punto de esta necesidad económica, creo que este, pasa por el interés propio, ¿no? De seguir avanzando, de apoyando con aportes interesantes a la academia y todo lo demás. Entonces, considero que una pregunta para ser considerada en buen criterio y con mucha objetividad, que genere un gran aporte, digamos, a la academia, a la ciencia en sí, pues debe evitarse esos caracteres que se están mencionando allí. Ujú. Y entonces, ahí estoy presentando algunos componentes, sin embargo, también voy a dar algunos puntos de vista. Generalmente vemos esos componentes en un título, en una pregunta en sí, ¿no? Claro, por ejemplo, miren, ve.
dice el qué, porque claro, ahí se plantea la pregunta en sí, eh, acerca de qué, acá dependiendo de si es un estudio de enfoque cualitativo o si es un enfoque cuantitativo. Recordemos que si es cuantitativo, pues lo mínimo que se observa o que se desea es que deben existir dos variables para poder determinar el grado de correlación o si no el grado causal. Entonces, y si no es así, si es cualitativo, lo que se requiere es una categoría de por sí. La categoría podría ser a la vez cualitativa y cuantitativa también, por cierto. Ahora, ¿qué sucede? Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver esto en una redacción de artículo científico? Por supuesto que sí tiene que ver, porque recuerden, en un componente de este documento artículo está la parte del método, ¿no? Y a veces justamente ahí necesita comprender quizás cada terminología que solemos utilizar en este tipo de, de contexto. Am, a veces decimos, el estudio es cualitativo, es cuantitativo, es experimental, no es experimental. ¿Cuánto de cierto será eso? ¿No? ¿Cuánto de cierto será eso? Y a veces hasta términos que de pronto no son nada relevantes, entonces se suele incorporar ahí, pero confundimos. En realidad, en la parte, como dice ahí, en la parte, em, justamente acerca de que, o en todo caso, en algo relevante a lo que es la parte metodológica, confundimos am, esta terminología y lo usamos muy deliberadamente. Eso lo vamos a ir abordando en breve para ser un poco más puntual, así que lo dejo ahí nomás todavía. Luego dice la población, porque aquí es justamente vamos a hacer el estudio, ya sea, digamos, para empezar, todo estudio es de carácter social, ojo, todo estudio es de carácter social, ya sea ingeniería, ya sea, digamos, no sé, en ciencias contables, en educación, en medicina, todo estudio es de carácter social, para empezar. Y, y entonces, la población es un factor muy importante que se tiene que reconocer como tal, porque mucho depende de esto para determinar finalmente resultados positivos, congruentes, confiables, inclusive aplicables. El tema de dónde se va a llevar a cabo el estudio es interesantísimo, la ubicación. Y yo suelo decir ubicación espacial porque también tuve una experiencia muy interesante que de pronto nunca lo olvidaré. Cuando tuve que asesorar a una alumna en una maestría en San Marcos, ella tenía un título, ella era profesora de educación básica regular. Y respecto al lugar decía en la institución educativa número 2024. En Lima o en Perú, los colegios tienen, algunos casos tienen nombre y número. Otros tienen solamente número, otros tienen solamente nombre. Pero en este caso decía institución educativa 2024. Bueno, em, una vez pasaba en mi tantas estas rutas de traslado al trabajo y siempre veía un colegio que decía 2024. No me llamaba la atención hasta que un día, no sé, se me ocurre, y yo digo, 2024, ¿por qué? Y yo pensaba que era, pues, quizás una filial. Y de ahí me puse a pensar. Entonces, cuando justo me reuní con la asesora, le digo, ¿el colegio donde estás estudiando tiene una filial? No. Mm. Y interesante. Entonces, bueno. ¿Y entonces por qué coincide en el número? Me puse a averiguar. Sucede que ambos colegios, el tema es que eh, la única diferencia es que pertenecían a diferentes UGELs, ¿no? La Unidad de Gestión Educativa Local, así le llama, a las entidades que tienen a cargo cierto bloque de colegios. Eso es lo que les diferenciaba, pero por lo demás, era el mismo número, o sea, confundía.
Por eso cuando hacemos la ubicación espacial, se tiene que ver el aspecto jurisdiccional y el aspecto geográfico, ¿no? En algunos casos, porque yo puedo decir, la universidad, esta es la de Chuquisaca, ¿no? Yo puedo decir, no sé si tendrá sede, puedo decir la Universidad de Chuquisaca, y si no tiene sedes, pues se comprende, se entiende que es en Sucre, Bolivia. Pero algunas tienen, por ejemplo, sedes, ¿no? Entonces habría que poner la universidad tal, sede tal, ¿no? Para que esto sea más puntual, más exacto. ¿Ah? Y en el tema del cuándo, que se refiere al año, yo, bueno, lo he puesto ahí, pero en realidad yo recomendaría, no es necesario, ¿no? No es necesario. Bueno, eso es un tema, porque a veces también tiene un factor o un momento, en qué momento, o digamos una instancia, en qué momento se puede hacer uso del tema del periodo, del año. Normalmente no se debería usar. Ahora, si me voy a poder explicar cuándo se tendría que usar, no sé. Porque normalmente en una carátula, en la parte inferior, dice una fecha, ¿sí o no? Pero si le vas a poner una fecha en el título, y si es el mismo año, hay duplicidad, ¿me entienden? Pero si fuera de pronto, ¿qué les digo? Un estudio realizado, no sé, hace 2 años, pues tendría sentido, ¿no? Tendría sentido. Pero más que nada, si voy a decir hecho en el año tal, tampoco tiene sentido. Quizás habría que decir en un periodo X, de repente del año 2020 al 2024. Bueno, pues porque estamos haciendo un estudio de carácter de cohorte, ¿no? Entonces ya estamos marcando más o menos cuál es la tendencia de ese estudio. Si no fuera así, no sería necesario, pero lo que no debe faltar en un marco de elaborar un título o una, digamos, problemática, porque ambos tienen que estar bien concatenados, es justamente la población, las variables y el ámbito de estudio. Esos tres componentes no deben fallar, tienen que estar. Cualquier otro título que no tenga esos componentes podrá ser título, pero no podría ser cualificado en el ámbito de lo que es la investigación propiamente dicha. Ahora, estos títulos bien elaborados en una investigación muchas veces permiten o tienen que ser contextualizados cuando se elabora, por ejemplo, un artículo científico, porque hay un tema de cantidad de palabras y no, todo un protocolo. Pero también eso no se debe desnaturalizar, ¿no? El hecho de que en el artículo científico se le dé cierto formato para, digamos, elaborar este documento basado en una investigación neta, eh, hay que tener cuidado con desnaturalizarlo. Porque por lo menos en Perú, ¿qué sucede? O sea, ¿cuál es el sentir de hacer publicaciones? Hoy que está de moda, como dicen los jóvenes, tendencia. ¿Cuál es la particularidad? Es que mucho se trabaja por el asunto de, bueno, yo estudiante de maestría o estudiante de doctorando, pues para optar mi grado, un requisito fundamental, determinante, es que yo elabore, pues, un artículo. Pero ese artículo tiene que estar basado en una investigación previa que ya supuestamente ya culminó, ¿no? Con todos los parámetros. Entonces, SUNEDO, que es la entidad que justamente es una superintendencia que regula el sistema educativo a nivel eh, universitario, en Perú, pues, ha establecido esas normas para que todo este gran estudiante de posgrado que haya terminado sus estudios y luego pase a un proceso de graduación y la obtención de su grado correspondiente, pues existe un requisito fundamental, determinante, y es justamente publicar su artículo científico en función a este documento. Si no lo ha hecho, puede tener todo listo, y si no muestra ese documento, pues definitivamente no podrá pasar a la etapa final, que es la sustentación ¿no? de su estudio, y no podrá pues, graduarse. Ese es el asunto. Ese es un aspecto, ¿no? Por otro lado, quienes nos desempeñamos en la docencia, pues también estamos inmersos en eso, en esos trabajos de investigación, porque solemos estar publicando y porque es parte también de la evaluación docente. Y cada publicación, dependiendo de si está en Scopus, en Silo o en Web of Science, ¿no? Tiene una puntuación en el CV, y entonces estamos apuntando siempre a ir subiendo el CV. Esa es la tendencia. Em, por lo demás.
entiendo que no hay mucho interés en lo que es publicación, ¿no? De repente algunas personalidades que se dediquen al ámbito eh, por interés propio, pero más allá no hay otra vinculación. Esas son las dos grandes posibilidades para finalmente aterrizar en lo que es el interés por publicar, pues, en cualquier revista indexada. Y como ya se ha mencionado, siempre apuntamos a un cielo que tiene pues 2 puntos en la evaluación del CV, o si no apuntamos pues a un Scopus, dependiendo del cuartil, también tiene un puntaje mayor. Naturalmente tienen sus costos, pero en fin, ahí estamos, porque de todas maneras el aspecto económico no debe ser un factor limitante para la investigación. Recuerda, la economía no tiene nada que ver con la investigación. Si bien es cierto, necesita una inversión, pero no tiene nada que ver con la investigación. La economía de repente es un factor limitante de la persona, ¿no? Es su factor económico, pero no le inhabilita en ninguna circunstancia para poder hacer un estudio. Sabemos que hay estudios, hay artículos que se pueden publicar en revistas y son de paga, y también hay revistas que se pueden elaborar y publicar, digamos, de manera gratuita también, pero lógicamente merece un tiempo, pues, ¿no? No es difícil elaborar un artículo científico cumpliendo con los formatos requeridos, haciendo una buena redacción, ¿no? Y un poquito acá, recordando también lo que se ha expresado, imagínense qué frustrante será para el investigador. Terminó su artículo y le rechacen por alguna, quizás, error ortográfico. Eso debe ser terrible, ¿no? Debe ser terrible. Entonces pienso que o los revisores también deben manejar cierto criterio. Es cierto, a veces me acuerdo en una revista X, por una coma, por un punto se lo devolvían. Entonces pregunto, ¿no le puedes poner una coma, un punto? No tiene sentido, ¿no? Entonces, debemos promover, ya le decía que la investigación sea, pues, que no genere más problemas de lo que ya tiene una persona, ¿no? Al contrario, evitar, pues, el psicosocial. Adelante. Ujú. Ahí estoy planteando un caso, se me ocurrió hoy en la mañana. Pase, pase, pase. Ah, pase, pase. Ahí, dale, dale. Se me ocurrió. Y justo voy a usar la pizarra en breve por este caso. Por ejemplo, planteaba dos títulos y lo voy a leer. Gestión educativa y formación profesional de estudiantes de pregrado de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca, Sucre, Bolivia. Am, Ahí podemos identificar fácilmente la población. ¿Cuál será la población? ¿Qué me dicen? Cualquiera lo puede identificar. Los estudiantes de pregrado. Pero no necesariamente los estudiantes, ¿no? Sino completo. Los estudiantes de pregrado, ¿no? ¿Cuáles serán las variables ahí, por ejemplo? ¿Mm? Gestión educativa y formación profesional. Ahora, ¿cuál será el ámbito de estudio? O sea, el dónde, en qué lugar, dice en esa universidad. ¿Y dónde queda esa universidad? Ahí está el lugar. Puntual. ¿Hemos elaborado un título con esos parámetros? Sí, quiere decir que entonces esto sí cumple pues con la naturaleza, digamos, de ser considerado como tal. En el segundo caso, miren, niveles de comprensión lectora. Es que está de moda a veces, ¿no? Cuando hablamos justo de redacción y tanta cosa. Yo no soy docente de comunicación, ni mucho menos, pero igual. Y rendimiento académico de los participantes al primer encuentro, le he puesto también acá, ¿no? Y termino en tal lugar. Y ahí podemos identificar, por ejemplo, fácilmente, ¿qué cosa? Esos componentes. Por decir, ¿cuál será ahí la población? Claro, los participantes, ¿no? Dice, pero ¿participantes a dónde? Mire, esa es la población, ¿ah? Y es interesante, porque ahí estoy determinando fácticamente cuál es la población, porque a veces ese es un factor de error, ¿ah?
cuando no determinamos bien la población, es un problema grave, porque si sobre eso vamos a continuar y tratamos o intentamos pretender dar un resultado, imagínense, no tendría ningún sentido. Por eso, ¿no? Y bueno, el lugar, ¿no? Ah, y también en este caso las variables serían pues nivel de comprensión lectora y rendimiento académico. Ambos ejemplos mm, me permiten elaborar lo que he planteado hace un rato, los problemas de investigación, los objetivos de investigación, las hipótesis y todo lo demás. Porque, en fin, son estudios que tienen dos variables. ¿Ah? Y cuando hay un estudio que tiene dos variables, podemos pensar en dos formas de investigación. El estudio casual o el estudio explicativo que le llaman, o el aspecto del estudio correlacional. Y la pregunta es, y esta pregunta cae solita, ¿no? Y dice, ¿y el primer modelo cuál será? ¿Será correlacional? ¿Será causal? ¿Qué dicen ustedes? Apóyenme. ¿Mm? ¿Qué dicen en la primera opción? ¿Será correlacional? ¿Será causal? Vamos al segundo caso. Vuelvo a preguntar, ¿será correlacional? ¿Será causal? Si yo entro a la web, seguramente voy a encontrar un N títulos que dicen niveles de comprensión lectora. Sí. Y todavía dicen nivel, no, ¿cómo dice? Dice así. Relación entre niveles de comprensión lectora y el rendimiento académico. Dicen así, explícitamente. Entonces, yo digo, excelente, ¿sí, no? Porque a veces decimos, lees el título y tú decís, ah, qué bueno está este título. Pregunto, ¿has analizado si verdaderamente es cierto lo que dice? Porque, pues, redactándola la podemos hacer. La pregunta es, ¿será cierto que está bien cualificada? Es decir, ¿será correlacional verdaderamente o será causal? Imagínense. Y así, mis estimados, em, esto, si bien es cierto, es naturaleza de investigación, pero esto vincula mucho en los productos de llamados artículos científicos. Si con ese error, ojo, escuchen, si con ese error yo elaboro mi artículo científico, por más que sea aceptado en Scopus, discúlpeme, ese artículo no tiene ningún sentido. Sí, no tiene ningún sentido. Les voy a explicar, ¿me permiten? Si están de acuerdo, genial. Y si no están de acuerdo, también. Porque esta es una mesa para podernos comprender. Y entonces yo planteo acá un asunto que de pronto eh, es lo más lógico, ¿no? Yo siempre he dicho, lo ilógico no existe en una investigación. Vamos a ver, rápido nomás, porque si no me gana la hora. Ya, permítame. Voy a preparar mi aula de escuchar. Ya. Listo, vamos a ver. Entonces, voy a ir rápidamente al segundo caso. ¿Le parece? Ya, no sé si se ve ahí. Sí, ¿no? Em, desde que se instaló. Hola. ¿Sí se escucha? Vaya. A ver, creo que algo que pinte mejor, creo que es esta. Ya. Entonces le decía, desde que se instauró el sistema virtual, ¿no? Y ahora es que por ahí escuché y le felicito cuando dicen desde el COVID. Sí, pues, porque el COVID no fue una pandemia. Nunca fue una pandemia. Nos engañaron. La OMS nos vendió ese término. El COVID ha sido una sindemia. ¿Ah? Sí, pues sindemia. ¿Qué es una y otra? Bueno, pues averigüen. Bien, vamos acá. Mírenme, tengo dos variables. Niveles de Ay, perdón. Le decía desde que empecé a escribir con la computadora, el tema del ocio te ha llevado o nos ha conllevado pues a muchos flagelos, entre otras de perder la forma de escribir, rendimiento académico. Estos son variables, ¿ok? Si yo dijera, vamos a ver dos posibilidades.
Le decía, un estudio por un lado causal o de causa y efecto y un estudio correlacional. Vamos a plantear todos casos. Ujú. La pregunta es, ¿cuál será? Entonces, si yo vuelvo a leer y dice, lo que pasa es que como título, no estás obligado a decir relación o si dices cuál es la influencia. No estás obligado. Son exactamente correctos los títulos. Pero cuando más adelante planteas ya, digamos, el estudio, tienes que contextualizar. Finalmente tú dirás en la parte metodológica si este estudio es correlacional o es causal. Pero ¿cómo lo llamas y por qué? Porque no basta con leer el título y decimos, ah, sí, pues tu estudio es correlacional. Habría que demostrar. ¿Cuándo es correlacional? Si mi variable A, esta, y mi variable B, si yo quiero que es correlacional, diré pues que esta variable se relaciona. ¿Qué más puedo decir? Que mi variable A se relaciona con mi variable B. Pregunto, ¿he inventado algo? No. Pero esta variable tiene, ¿qué cosa? Se divide pues, en partes. A eso le llamamos dimensiones. Dimensiones. Por ejemplo, vamos a pensar que lo voy a dividir en tres dimensiones. ¿Ya? Supongamos. Y acá también en tres dimensiones. ¿Por qué me dirás? ¿Pero por qué tres, tres? Porque hay que hacer siempre es que hay que hacer un estudio plano, horizontal. Puedes hacer un estudio de tres dos, quizás, pero si lo haces bien. Porque si todo esto que es planificación en la investigación, piensas en el futuro, ¿qué va a pasar en adelante? Piensa, por ejemplo, en tu tratamiento estadístico. O sea, tienes que pensar desde ya en esa proyección para que salga bien, pues. Si no, no es correcto. En fin, vamos más allá. Entonces, ¿qué sucede? Si mis variables tienen una relación, entonces, ¿qué puedo pensar? Estos también se deben relacionar, ¿o no? No puedo yo decir que solamente mis variables se relacionan y estas están totalmente desvinculadas. ¿Qué dicen? Entonces, si yo demuestro eso en un estudio, esa será correlacional. Entonces, si yo analizo en el contexto, ¿habrá una relación? No sé, vamos a ver. ¿Y qué pasaría en el otro plano? Esto es en el caso correlacional. ¿Y qué pasaría en este otro plano? Lo mismo, tengo mi variable A, mi variable B. Entonces, igual lo voy a subdividir en partes, A1, A2, A3, por ejemplo. Igual, ¿qué va a pasar acá? Cuando determino si mi variable es causal, es decir, de causa y efecto. Cuando esta variable determina sobre esta variable. Por eso es que mi flecha va así. En cambio, acá hay una correlación. Entonces, para que esto sea así, quiere decir que estas dimensiones no atacan acá, sino atacan directamente acá. Todas. Esa debe ser la naturaleza del estudio. Entonces, ahora les explico y de repente no están de acuerdo, pero como les decía, es natural, pero ahora permítame ir a ese contexto para que me entiendan mejor. ¿Ya? Mírenme, voy a borrar esto, ¿me permiten? Para continuar y cierro con lo que quería llegar. Y recién se van a dar cuenta, seguro, a dónde o qué es lo que quería decir yo. A ver, ya está. Como docente que soy, pues siempre estoy inherente al manejo de la pizarra en cualquiera de las versiones, por si acaso. Bien, entonces, en ese marco, por ejemplo, todos sabemos que el nivel de comprensión lectora efectivamente tiene tres dimensiones. No sé si de repente alguien acá domina lo que es la parte de comunicación, no me dejará mentir. Por ejemplo, le llaman el nivel literal, me parece. El nivel literal, si no me ayudan, por favor, porque no soy de comunicación, literal. Creo que hay otro que le llaman nivel criterio, creo, ¿no? Bueno, nivel inferencial, ¿no? Gracias por el aporte. Inferencial. Y el nivel crítico. Miren, ¿qué va a pasar? Y vamos a pensar que acá también va a tener tres cosas. Por ejemplo, alto, ¿no?
rendimiento académico alto, un rendimiento académico medio y un rendimiento académico bajo. ¿Ya? Yo les pregunto acá, a ver, si yo digo en mi aula, mis alumnos lograron dominar esta parte, entonces yo digo, este, ¿será alto? ¿Qué dicen? ¿Será medio? ¿Será bajo? ¿Qué puedo decir? ¿Qué dicen? No tendría sentido, para empezar. O si digo, mis alumnos solamente han logrado esta parte, igual podría cualificar como alto, medio y bajo, o en este caso, no tiene sentido. Quiere decir, literalmente, ojo, el título, si alguien dice relación entre la comprensión lectora y el rendimiento académico, decimos, ese título está muy bien. Pero entonces yo te diría, con esto no es un estudio correlacional. Porque si yo hago si correlaciono esto, literalmente suena bonito, pues. Pero acá, porque no se trabaja el todo, sino las partes. Recuerden. Entonces, ¿qué hago? Si yo quiero correlacionar este con esto es alto, este con este medio y este con este bajo, eso es totalmente falso. Entonces no es un estudio correlacional. Pero sí sé, ojo, sí sé, miren, sí sé que, que sí sé lo siguiente, que si, ¿qué cosa es comprensión lectora? Es dominar todos estos, ¿sí o no? Si mis estudiantes dominaron los tres criterios, digo, mis alumnos han logrado la comprensión lectora. Tácitamente. Otra cosa no existe. Y acá no estoy inventando nada. Si han logrado la comprensión lectora, quiere decir que su rendimiento, ¿qué será? Alto, medio o bajo. ¿A quién ataca? Pregunto, ¿a quién ataca? ¿Al alto, al medio o al bajo? A ninguno. Porque cualquiera de ellos es rendimiento académico, ¿sí o no? Claro, ¿o no? Entonces, ¿a quién ataca? No necesariamente a esto. Los tres van a atacar al rendimiento académico. Porque, repito, acá el alto es independiente, o sea, es un rendimiento académico. El medio también es independiente, es rendimiento académico. Y esto también es rendimiento académico. Pero acá, este no es nivel, no, este no es comprensión lectora. Los tres todavía. ¿Me entienden? Miren qué lindo es. Y yo diría, este estudio es correlacional, ¿o no? ¿Cuál será? No es correlacional, es causal. Pero literalmente, si buscamos en la web, hay N estudios que dicen así, relación entre la comprensión lectora, ¿no? y rendimiento académico. Pues esos trabajos están publicados en Scopus, en Cielo, en Redalic, en sus tesis, en sus repositorios. Falso. Sí. Y así, hay N errores. Yo diría horrores. ¿Ven? Bueno, ya el segundo, el primer caso no lo voy a, porque en realidad tiene el mismo sentido, fácilmente determinable, porque me va a ganar la hora. Acá Edgar me está diciendo. Entonces, ¿qué sucede? Miren cómo es que entonces el aspecto metodológico, sí, porque es metodología, el aspecto metodológico determina. Entonces el aspecto metodológico, sí, en efecto determina, pues, en los productos, cuando se quiere elaborar un artículo científico. Reitero, vas a encontrar N artículos científicos con esos términos. Mi pregunta es, cuando uno elabora un artículo científico o un documento de carácter académico, entre otras cosas, ¿a dónde acudes? Pregunto, ¿vas a inventar la pólvora? No vas a inventar la pólvora. La pólvora ya está inventada hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a fuentes, ¿no les parece? ¿No? Pero si esas fuentes no están bien, la pregunta es, claro, cuando uno no tiene experiencia, ves algo que, uy, se parece mucho a tu estudio y tú dices, perfecto, ¿no? Pero analiza, pues, ¿será cierto que ese documento te podrá servir?
Al contrario, no, no es nada importante, porque no está bien, no está bien. Eh, a ver si continuamos. Y así, ¿no? Si seguimos avanzando, porque en realidad por un tema de tiempo, ojalá algún día haya otro evento y sigamos puntualizando más cosas. Por ejemplo, otro aspecto que yo consideraba importante que tiene que ver con estas tareas es el tema de los antecedentes. Porque acá hay un asunto muy importante. Para mí, un gran investigador ya no existe en vida, pero es Fred Kerlinger. Yo sé muchos están en modo Sampieri, respeto la opinión, pero en fin, normal, no, Sampieri no está mal, por si acaso. Está muy bien, pero ya a nivel de un artículo científico ya tiene otro nivel, ¿no? Busquemos un soporte, digamos, más interesante. En ese sentido, por ejemplo, Kerlinger, ¿qué dice? Los antecedentes son aquellas investigaciones previas o estudios previos que se han realizado sobre un tema específico y que sirve como base para una investigación. Bueno, siempre es bueno, Dario, cuando hablamos un tema o una temática de carácter científica con el cual estamos justamente involucrados todos, siempre es bueno darle un gran soporte, ¿no? Para no pensar en que de pronto uno está hablando simplemente a criterio personal. Vayamos avanzando un poquito, por favor. Y ahí va la carnecita que justamente íbamos hablando, ¿no? Por ejemplo, este, ¿por qué elegí los antecedentes? No, lamentablemente no se fija muy bien, pero ese documento se puede compartir. Ahí dice, yo he sacado, no he sacado, por ejemplo, he tomado un pantallazo y la he recortado y ahí dice resumen, ¿no? Y en ese resumen, ¿qué vemos explícitamente? Vemos, por ejemplo, el título, el objetivo, vemos la población, la muestra, los participantes, vemos todo. Pregunto, ¿está mal? ¿No? Sí está bien. Y entonces, ¿por qué lo he traído? Y vemos también otro caso. La pregunta, ustedes dirán, ¿pero por qué entonces lo muestra si no es como un error? Lo que pasa es que este como dice ahí, es un resumen, pues. Pero cuando hacemos antecedentes, ah, confundimos. Es decir, elaboramos antecedentes, le ponemos el título antecedentes, pero no es un antecedente, es un resumen. Si te has dado cuenta y buscas en los repositorios, los antecedentes son lo mismo que un resumen. Entonces, ¿para qué lo llamas antecedentes? No tiene sentido. O sea, yo te estoy mostrando, en el caso que está en vertical, te estoy mostrando que es un buen resumen. O sea, tiene sus elementos. El texto no sé si estará bien redactado, pero tiene los elementos. Le presentaba eso porque, que yo sepa, por ejemplo, les comento el tema de mi país, hay un gravísimo error, ya lo estamos mejorando. Es decir, se confunde mucho el tema de redactar, el cómo se redacta un antecedente con el resumen, porque a la larga es lo mismo. Si fuera así, no tiene ningún sentido, porque cada componente que forma parte de un documento de investigación tiene un porqué. Entonces, vayamos para mostrar este tema. Pero asimismo, el antecedente no solamente tiene esa particularidad como error, tiene también otro error. Por ejemplo, ¿qué existe en un antecedente? Aparte de otros elementos que luego lo voy a mencionar después de esto. Por ejemplo, tiene las conclusiones. Y en la conclusión, es terrible. ¿Por qué? Si leyeran eso, ahí dice que el RO de Spearman es tanto, que el nivel es... ¿Qué cosa? Pregunto, ¿esa es conclusión? No. ¿Y cómo lo encuentras? Porque eso no lo he inventado, lo he copiado, le he metido un pantallazo y le he sacado. ¿Cómo vas a publicar como conclusión eso? Esa es una interpretación del resultado que has obtenido. No es ninguna conclusión, pero ahí está en el repositorio, en las universidades, ¿no? Dice conclusión. Entonces, si esa vas a usar como fuente para hacer tu artículo científico,
Mal, mal. ¿Qué te parece? Entonces, no basta que cuando uno elabora un artículo científico, no basta que con lo que coincida, mira, pues, tu variable es rendimiento académico. Genial. No basta de eso. Fíjate primero cómo está ese producto, ¿no? Y hay que ver, porque el rendimiento académico tiene también en la forma como abordarla. De repente puedo abordarlo desde el punto de vista más tradicional, a eso le llamamos como tal rendimiento académico. Pero si lo llamamos en términos de competencias, ahora ya le dan otro contexto, ¿no? Sí o sí. Claro, le damos ya otro contexto totalmente diferente. Entonces hay que ver, miren, ¿ve? No solamente el término estipulado en un título ya debe quedar como que, digamos, determinante para que eso sea considerado en nuestro antecedente. Ahora, en estos dos aspectos que les estoy mencionando, eh, incluso he puesto este pantallazo, más o menos como que, ahora, leyéndolo bien, no está tan bien tampoco, que digamos, pero por lo menos es totalmente diferente a lo que se muestra al principio, el que está con una X, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo concluye ese documento y para que también sirva, pues, como, digamos, como un buen referente para ustedes. O cuando uno, para el interesado, cuando quiere hacer un documento de carácter verdaderamente original, en buenos términos, ah, que aporte a la academia, ¿no? Entonces, imagínense, hay toda una situación em, que se tiene que tener presente siempre, siempre. Adelante, continuamos. Y mírenme, ¿qué es lo que debe tener un antecedente realmente? Ahí está. Dice, ¿de dónde se saca antecedentes para empezar? De las tesis y de los artículos científicos, es lo que hacemos por lo menos en Perú. Entonces, dice, a ver, ¿redactas antecedentes? Sí, ya. Ahí tenemos ya una situación bien, bien establecida y decimos solamente tesis o artículos científicos, es lo que decimos ahí. Entonces, ¿y qué es lo que debe tener un antecedente? Le decía, el apellido paterno o si fuera un autor o varios autores, eso ya se hace, el año, entre paréntesis, se pone el tipo de documento. Si, por ejemplo, es un estudiante de maestría, pues tendrá que decir, recuerden, hay que poner ahí tesis de maestría, mínimo. No puede ser que utilices un tesis pues de licenciatura, ¿verdad? Entonces, si no pones este componente, y acá ve el revisor, ¿no? Entonces, fácilmente te pone en duda. ¿Y esto qué será? ¿Será un estudio pregrado, posgrado? Para que no haya, digamos, esa duda, entonces hay que poner, ¿no? Y si de pronto estás estudiando un doctorado, entonces, lo que se puede aceptar es que las tesis que se hayan utilizado para redactar antecedentes tengan, pues, o sean netamente doctorales. Ahora, pero si el documento es un artículo científico, no es necesario, porque acá no cualifica, ¿no? O sea, cualquier artículo en una base, ya sea Cielo, Scopus, lo que sea, sí es válido para una maestría, para un doctoral, sí es válido. Entonces, en ese caso, ya no se pone tesis de maestría, sino se pone artículo científico. No se pone en qué revista ni nada, porque eso ya va, pues, en la referencia. Si no, estaríamos generando, ah, ¿no? Mucha repetición. Ahora, se pone luego el título consultado, el título del estudio, el objetivo, y ahí no va la parte metodológica, ni mucho menos. Miren cuál, entonces ahí vemos el deslinde, cuando es lo que justamente presentaba hace un instante, un resumen, y cuando es un antecedente propiamente dicho. Porque si no, sería el mismo documento. Pero sí utilizamos el resultado que es importante. ¿Por qué es importante el resultado? Porque ese resultado en el futuro me va a permitir hacer lo que nosotros llamamos como discusiones, ¿no? Y esas discusiones son fundamentales para que efectivamente, si están bien redactadas, ellas van a ir en los artículos científicos. Entonces, es parte, digamos, de un componente más de los artículos científicos, pero hay que tiene que estar bien redactado. Estará bien redactada y bien elaborada en tanto consideremos que el antecedente esté así en esas condiciones, bien elaborada. Si no, pues será cualquier discusión también.
Por eso le decía, porque cuando pensamos en elaborar un artículo científico, siempre utilizamos un documento de carácter investigativo elaborado. ¿Mm? Ahora, luego las conclusiones, dice que se relacionen con la investigación. Es decir, cuando uno hace una investigación, ¿qué sucede? No tienes una sola conclusión, tienes varias conclusiones. Elige la que más se aproxime a lo que tú estás abordando. No vas a copiártelas todas. Es más, en la conclusión, tú no puedes parafrasear. Cuidado. Prohibido parafrasear una conclusión. Pregunto, ¿te gustaría que parafraseen tu conclusión? No, esa no se puede parafrasear. Esa se copia, se copia y pega. Pero no es falso, perdón, no es copia, ¿por qué? No es plagio, ¿por qué? Porque la estás citando. Y ahí va el tema justamente de estos formatos que verifican el nivel de coincidencia. Esa, por ejemplo, te la va a subrayar como coincidente. Por eso Luis Val decía, aparte del formato Turnitin, debe haber un experto que revise si ¿no? Ese subrayado está bien o no. Porque el Turnitin lo que no te hace es, digamos, no tiene todavía hasta ahora no puede determinar si eso está bien o está mal, pero debe ser un experto de todas maneras que finalmente delimite esta parte, ¿no? En tanto esté bien citado y bien referenciado, porque recuerden, hay tipos de citas. Hay cita textual, ¿no? Y hay cita no textual. Entonces, si es textual y si cumplimos con lo que dice APA o Vancouver, pues ¿qué sucede? No está mal, no está mal. Pero estos formatos, repito, lo subrayan y el nivel de coincidencia sube. Pregunto, ¿es plagio acaso? No es plagio, se ha citado. No se está diciendo según yo, está diciendo según tal. Entonces, el formato lo ha reconocido y su coincidencia subió. Pero repito, el experto, ¿no? Debe dar el veredicto final. ¿Mm? Eh, bueno, la conclusión, y finalmente yo creo que el antecedente debe terminar con, con el hecho de indicar cuál será la autoridad. Es decir, ¿para qué yo presento este antecedente en mi estudio? ¿Le sirve en algo? ¿Cuál será el aporte de ese antecedente en mi estudio? ¿Va a mejorar? Porque si no lo demuestro o si no lo comento, justamente este aspecto que es importante, estamos simplemente haciendo una especie de cumplimiento, una situación establecida, pero más allá no tiene ninguna importancia. ¿Ve? Y acá, pues, en el tema de la metodología, la parte metodológica implica, mm, implica presentar una buena estrategia para un estudio determinado. Y acá podemos utilizar tantos términos, pero lo que siempre se visualiza es que hacemos uso de términos de manera indebida. Yo le decía hace un rato, si es correlacional, debe decir correlacional, pero algunos dicen es correlacional y además causal. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso es? No sé si han visto ustedes, es así, ¿no? O sea, ¿es los dos a la vez? No, no es así. Cada estudio es diferente. O a veces dicen es causal, pero también es correlacional. No es así, pues. Eso es falso. Y ese parámetro va también al artículo científico. O sea, ya estamos generando errores. ¿Mm? Ahora, si es cualitativo, si es cuantitativo, igual hay que saber por qué lo elegimos. Hay que saber por qué. Para mí, así como lo digo, a ojo de buen cubero, obviamente existen muchos. Si queremos ser más explícitos, ya será en otro tiempo, pero por lo menos, así a ojo de buen cubero, yo cualificaría un estudio cuantitativo cuando tiene dos variables, mínimo. ¿Puede tener más? Claro, pero mínimo si tiene dos variables, tiene que ser cuantitativo ya. Si es correlacional o causal, igual, también ahí se tiene que determinar. Y si el estudio tiene una sola variable, ese es cualitativo.
Y les decía, si esa única variable llamada categoría es cualitativa o a la vez cuantitativa, también existe. Porque en estudios cualitativos también se pueden hacer estadísticas, pero descriptivas, por si acaso. Y así, hay tantas cosas que se puede comentar ahí. En fin, la falta de claridad del diseño, sí, pues ya es eso justamente lo que se está comentando. A veces utilizan términos, dicen, por ejemplo, mi estudio es prospectivo, es retrospectivo, es transversal. Pregunto, ¿transversal? ¿Para qué pones transversal? Pregunto, ¿ese es tipo de estudio? Yo sé, en mucha literatura dice, el tipo de investigación es transversal. A ver, un momentito. ¿Quién te ha dicho que lo transversal es un tipo de investigación? Eso es falso. Lo transversal es la forma como tú trabajas, pero no es un tipo de estudio. Un tipo de estudio o la estrategia metodológica es, uno, se mide por el enfoque, que puede ser cualitativo o cuantitativo. Segundo, se mide por el tipo de investigación, que solamente hay dos cosas, o es básico o es aplicado, y por los niveles. El nivel empieza de lo más simple, exploratorio, ¿ah? Empieza el descriptivo y finalmente el correlacional y el explicativo. Hay muchas cosas que mencionan, pero esos son los puntos. Esos tres componentes me determinan el tipo de investigación o la estrategia metodológica, si quiere llamar. Lo demás, dicen, mi diseño es experimental. Mm, habría que ver si es cierto. Mi diseño es no experimental. Repito, habría que ver si es cierto. Hay muchos parámetros que se tiene que considerar ahí, pero esos componentes, ¿cómo le llamo diseño así tan fácilmente? En fin, ¿ya? Eh, Muy bien, no considerar l- un problema también es no considerar la ética en la investigación, claro. Eso lo hemos escuchado desde la primera ponencia y me parece interesante que efectivamente siempre debemos tener presente eso, ¿no? En cada situación, inclusive en el aspecto metodológico, si yo digo que mi estudio es, no sé, es cualitativo, debo siempre basarme en función a otros estudios, de repente, o un especialista, un experto en investigación, y no solamente mencionarlo, sino también llevar quizás esa cita y contextualizar mi estudio, ¿no? Entonces estaría trabajando, estaría cumpliendo con el aspecto ético. La poca flexibilidad, ¿no? Sí, entonces en la estrategia metodológica tenemos que plantear cosas estratégicas que sean flexibles, pues. Por ejemplo, alguien ha planteado que el estudio es post facto, eso es importante. Y yo les diría, la mayoría de los estudios en todo el mundo son de carácter ex post fácticos. ¿Y qué es eso? Después del hecho. ¿Acaso no investigamos eso? ¿Sucedió algo y nos ponemos a investigar de qué se trata o no? Entonces, ¿quién dice que su estudio es posfáctico? Nadie. Eso deberían decir, porque eso es importante. ¿Ah? Entonces, a no ser que fuera un estudio prospectivo para el futuro, entonces eso no sería posfacto, pues no. Pero si siempre trabajamos en función, a ver, el COVID se dio, uy, hay que investigar, pues, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Qué cosa está pasando? ¿Cómo es su manera digamos, su agresividad? Esos son estudios postfácticos en función a lo que está pasando. ¿Eh? Pregunto, ¿cualificamos eso? No, ni siquiera pensamos en eso. Eso debería ser un término muy usual y se debe demostrar justamente esa casuística, imagínense. Y muy bien, algunos desconocen, ¿no? A los expertos en investigación y es que no debería ser, ¿no? Es decir, y eso creo que va vinculado con la parte ética, el hecho de desconocerlos y hacer uso de su aporte académico, ya eso es una falta de ética y todo lo demás. No es correcto. Muy bien. Y la minería ciega, ¿no? ¿De qué? De fuente de información, de la recopilación de datos. Es una minería, pues. Yo le llamo así. Porque ahora, inclusive con el uso de la inteligencia artificial, puedes encontrar tanta información, ¿o no? Claro. Eso implica varias cosas. No sé, para empezar a hacer, por ejemplo, la base teórica, la información, etcétera, dice, primero hay que hacer un plan. Y ese plan parte desde el mismo título, bien elaborado, qué dimensiones tiene el estudio y se sigue una secuencia lógica. Si no, es cualquier cosa.
Mucha gente dice, profesor, ¿y ahora qué voy a poner en mi marco teórico? O sea, no sabes ni qué cosa has hecho. Es terrible. Selección inadecuada de fuentes. Sí, a veces ponemos a ver, cuando tú pongas la información, porque eso va a ser así hoy por hoy, con la virtualidad, más que las bibliotecas, en físico, hacemos uso de la virtualidad. Buscamos la información. Primero, ¡fum! Rincón del Vago, monografía.com, Wikipedia. Pregunto, ¿está bien? ¿No? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a referir Rincón del Vago en tu referencia? No tiene sentido. ¿Cómo vas a hacer una referencia Rincón del Vago? Monografía, te hago tu tarea fácil. No, pues. Esos también son piratas. ¿Ya? Entonces, no verificar la fiabilidad y validez de la fuente de información va en relación a lo que se está mencionando, implica cualquier cosa, pues. Entonces, en esta tarea de la fuente de información, hay que socializar. Viene una buena etapa larga que significa socializar información, ¿no? Claro. El plagio, ya saben, el plagio tiene su término como tal, pero repito, si está citado y que cumple con el tipo de cita, no es plagio, es coincidencia. Así es que no hay que utilizar de manera deliberada esos términos de plagio. Porque aunque no creas, y yo te voy a decir una cosa, yo investigador, me dicen, tú has plagiado y yo he hecho una buena cita, pregunto, ¿no lo puedo demandar? Sí, sí se puede, porque está yendo contra mi honor. Yo sí he investigado, he citado correctamente y no se me puede atribuir como plagiado. ¿Ve? No se puede. Recopilación de datos y utilización de términos, no, perdón, de instrumentos. Ahí dice que estén disponibles. A veces hacemos un estudio y utilizamos instrumentos ya elaborados. Y dicen, no, he utilizado un instrumento, ¿cómo le dicen? Estandarizado. Así, a ver. No, este ha sido utilizado en otro estudio, en otra tesis. A ver, no está mal, pero tampoco es correcto. Mejoras tu instrumento. Planifica bien tu estudio y elabora tu propio instrumento. Te lo digo así. Quizás acá, con la venia de Edgar, que es psicólogo, quizás en psicología se puede usar de algunos instrumentos estandarizados, en algunos casos. De lo contrario, tampoco es correcto. O sea, es mejor, o tú puedes agarrar un instrumento ya estandarizado y la puedes adaptar, claro, ahí sí pones adaptado pero recomiendo, hagamos un esfuerzo pequeño y mejor hagamos nuestro propio instrumento y va a ser mejor. ¿Qué más? Errores, eso va a generar errores en la medición. Por supuesto, si haces uso de un instrumento que en realidad no está claro con lo que quieres obtener como información, eso lleva a los errores de medición, indudablemente, porque los datos recabados no van a tener sentido. Y si con eso vas a querer procesar, ni modo. Y errores de interpretación y todo lo demás. Sigamos. Bien, ahí nomás, porque ya los veo con a qué hora termina. Sí, definitivamente este tema es largo, pero yo sabía que me iba a requerir mucho más tiempo. Así es que mis disculpas por por haber hecho el uso abusivo de sus tiempos, pero es un gusto para mí enorme estar presente a ustedes y presentar lo poco que uno puede de repente compartir con ustedes y a ver si le das un clic al final. eh, Ahí está, ahí está, ese es mi correo personal. Tengo un correo de la universidad, pero ese es el personal. Por si alguna vez de repente tienen alguna duda, pregunten. Yo estaré por ahí, de repente dando respuestas cuando sea necesario. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Les felicito por este tipo de actividades. Felicito también al organizador. Y de verdad que yo también soy un fascinado de la investigación. Ver a personas como quien les habla formando parte, digamos, de este tipo de situaciones, se me pone la piel de gallina, porque es interesante. La investigación no es estática, es dinámica y tiene que evolucionar siempre con los tiempos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Luis. Quiero, a nombre de la Red Boliviana de Editores y Revistas Científicas, hacerte entrega del certificado en calidad de ponente
Gracias por compartir esta exposición con nosotros. Y seguramente estamos en un horario medular, por eso es que de repente estamos omitiendo la sesión de preguntas. Pero a las 2 de la tarde nos reencontramos, ¿no? Nos reencontramos y vamos a dar continuidad a este primer encuentro. Gracias de verdad, querido Luis. Lleva los aplausos y el saludo de la gente de Bolivia que está reunida aquí en su hotel. Bien, cortamos esta primer mañana y a las 14:00 reiniciamos con las actividades, con las ponencias que tenemos establecidas. Muy bien.